Muy buenos días a todos. Esta mañana quiero agradecer la presencia de mis compañeras y compañeros senadores del PAN. Tenemos hoy un día muy importante para México. Se resuelve algo, me parece, que puede marcar para bien o para mal el futuro de nuestro país. Incluso yo diría que la propia existencia de una vida democrática ordenada y que pueda significar el futuro para México de una o de otra manera. Y justo me estoy refiriendo a lo que ya todos conocen, el dictamen que se presenta, que se resolvió fast track, porque hay que decirlo, con unas horas más, pero al final fast track en las comisiones, como acostumbran en los últimos tiempos en esta Cámara, a resolverlo bajo las instrucciones de la Presidencia de la República. Tuvo que venir ayer el secretario de Gobernación en un acto que me parece hasta ominoso, a pedir disculpas según él porque no asistió a su plenaria, pero al mismo tiempo para girar una instrucción y solicitar el cierre de filas a una propuesta que atenta contra la vida democrática, contra la seguridad pública en nuestro país. Para poder lograr, primero ayer en las comisiones de estudios legislativos y de justicia, una mayoría donde no le cambiaron un punto y una coma al dictamen, a las iniciativas, y luego pues lo que parece ser como algo ya anunciado, que se dará el día de hoy, a pesar de que habrá intervenciones, habrá argumentos de por qué la militarización de la Guardia Nacional no es ni será nunca una buena idea para México. A pesar de ello parece que así va a transcurrir la sesión y que, fiel a su costumbre, por mandato de quien les manda, de quien les ordena, de quien parece que debieran su lealtad y no como debiera ser a la gente, a los votantes que los eligieron, los pusieron aquí, pues simplemente cierran filas y como corderitos lo que hacen es acatar la instrucción del Palacio Nacional. Vergüenza para México el actuar así de un cuerpo pues legislativo, específicamente de ese partido y sus aliados, cuando lo que debiera de ser es preocuparles lo que está pasando en el país. Porque si bien es cierto que la seguridad es un tema el más importante, el que está en las preferencias como el más importante en todas las encuestas, no importa quién sea la casa encuestadora, lo cierto es que la tarea en seguridad está fracasada. Este gobierno ha funcionado mucho peor que los que critica el pasado, pero mucho peor. No hay un solo dato que indique que la estrategia, si es que hay alguna, esté funcionando. Hoy tenemos ya casi 4 años de este gobierno y siguen echando culpas a cosas que se hicieron en el pasado hace 6 y hace 12 años. Y no se hacen responsables de lo que tiene que ser la seguridad pública en nuestro país. Pero ahora, con una propuesta perversa, buscan involucrar en las responsabilidades al Ejército, a la Marina Armada de México, para que más adelante sean ellos los responsables de por qué no hay la seguridad, cuando que no es así, cuando que la Constitución establece que debe de haber cuerpo de seguridad pública con mando civil, los responsables de llevar a cabo las tareas de procuración o de vigilancia de la población en todo el país. Y miren algunos datos que quiero significar porque es importante conocerlos y valorarlos en sus dimensiones. Ellos dicen que con la Guardia Nacional y además militar van a resolver los problemas de seguridad pública. Yo quiero decirles, los datos que están en el INEGI, los que son oficiales, en seguridad pública en las entidades federativas tienen 225,000 elementos. En seguridad pública a nivel municipal 189,000 elementos, contra la Guardia Nacional que tiene apenas 115,000. Estamos hablando de una diferencia entre 414,000 contra 115,000. Pero comparemos ahora el número de delitos, porque eso es lo importante. La gente se piensa, de repente cuando hay argumentos, además argumentos
que llaman mucho la atención, como por ejemplo de alguna senadora en la comisión, en el trabajo de comisiones de ayer, entonces es que la gente opina eso, y diríamos, y la Constitución no tiene nada que decir lo que dice la Constitución, como si porque el Ejército y la Marina Armada de México pues están bien prestigiadas, son reconocidas, cosa que aceptamos que así son y también reconocemos, fuera suficiente para olvidarse lo que dice el texto constitucional. Pero tenemos que hay entre 2018 y 2022 308,000 delitos del fuero federal. Y del fuero común, aquel delito en la casa, en el parque, en el trabajo, en la calle, en el transporte público, hay 7 millones. 308,000 contra 7 millones. Y teniendo apenas 115,000 elementos, pretenden hacerle frente pues a todo esto que va a surgir y que por supuesto es simplemente impensable. De manera que es una falacia, es mentira que puedan resolver el problema de seguridad pública solamente porque ahora el ejército se encargue. Pero más aún, ni siquiera lo necesitan ahora. Lo que hoy tienen que hacer es en todo caso rediseñar la estrategia, complementar los servicios de inteligencia financiera, sí, pero a la delincuencia, no a los políticos como se ha dedicado la UIF, y entonces se pueda cortar el flujo del dinero. Y entonces se puede establecer una estrategia de fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Y no que cancelen los fondos como el Fortasec, en donde los volvieron cero para este presupuesto 2022. Contrario a lo que debiera ser del apoyo, le retiran. Pero eso sí, si comparamos los presupuestos en la Secretaría de Defensa, ahí crecen. Qué bueno que crezcan, pero que no sea el objetivo el quedarse con todo el tema de la seguridad pública, porque no es primero su objetivo, no están preparados para ellos y además los pone en riesgo, porque pueden echar por la borda el prestigio bien ganado que tienen. De forma que lo que estamos proponiendo es que se haga, e insistiremos nuevamente, el que se pueda abrir esta discusión, que se dé con tiempo, no bastan 2 días, no basta con que le hagan caso al presidente, se necesita que escuchen las razones del por qué a México no le conviene la militarización de este país, por qué a México no puede cancelar el futuro de tener policías civiles como funcionan en los regímenes democráticos y que no cancelemos esa oportunidad. Hoy haremos pues una propuesta, una moción suspensiva para que se retire el dictamen y tengamos la oportunidad de convocar a un parlamento abierto y entonces sí, con especialistas, con conocedores del ramo, con la misma población participando, bien informada, podamos definir sobre algo que es vital y que marcará sí o sí el rumbo de este país, no solamente en materia de seguridad, sino en otras muchas tareas. Basta ya de volver a este país absolutamente militar, basta ya de propuestas tramposas, cuando la gente quiere seguridad, sí, pero no a toda costa. La gente quiere seguridad, no necesariamente que sus cuerpos de seguridad sean militares. Hay que decirlo, hay que aclararlo y hay que advertirle de las implicaciones que esto puede tener. Así que el Grupo Parlamentario del PAN propondrá una moción suspensiva para que esto se pueda turnar y darle el tiempo que merece el asunto, que no hay prisa, porque como hoy funciona, como hoy lo quieren hacer, puede funcionar hasta el 2024 sin ningún problema absolutamente. ¿Cuál entonces es la intención de hacerlo ahora? Cumplir un capricho para el día 15 de septiembre, poder hacer un evento en el que el presidente anuncie las cosas. Pues pocas razones son esas para votar algo tan grave, tan importante y de tanta trascendencia para nuestro país y hacerlo desde ahora. Así que estaremos advirtiendo eso y estaremos solicitando y ojalá por esta vez puedan atender lo que necesita el país, escuchar a la gente, escuchar las razones y tomar la mejor decisión. Y recordarles a los senadores de Morena y senadoras y sus aliados, que también ellos son padres de familia, que también son vecinos de este país, que también tienen problemas de inseguridad, y que no vaya a ser que hoy porque se sienten en el poder, porque hoy se sienten cobijados por el gobierno, cuando lo pierdan, porque algún día lo perderán el poder, tengan que pagar las consecuencias de sus decisiones que están tomando justo en este momento.
Muchas gracias. Si ustedes nos los permiten, coordinador, tenemos preguntas. ¿Alguien más quiere hacer? ¿O alguien más? ¿Las preguntas? Ok. Les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias. Senadores, yo quisiera preguntarle si la propuesta esta que viene de Cámara de Diputados de ampliar el plazo para que el Ejército se mantenga en labores de seguridad pública, ¿no es más viable que estas reformas que se están planteando el día de hoy a leyes secundarias? Si finalmente, eso no altera de gran manera la situación prevalente, es decir, es ampliarle el plazo al Ejército para que siga ahí, si no sería más viable eso. Y también preguntarles qué opinan sus gobernadores, si es que han hablado ustedes con el gobernador de Querétaro, el de Chihuahua, el de Guanajuato, que bueno, pues tienen problemas serios en materia de seguridad, si ellos están de acuerdo o no en la permanencia del Ejército y de las Fuerzas Armadas, el de Tamaulipas en este caso, que bueno, ya no está, pero finalmente, pues son, no sé si ya recabaron la opinión de sus gobernadores como representantes incluso de sus estados. Quisiera yo su respuesta. Cómo no, con mucho gusto. Respecto a la primera parte de tu planteamiento, yo no quisiera entrar en esa disyuntiva porque las dos son malas. No es la propuesta que hoy está a discusión y tampoco debe ser la permanencia de una medida que ha demostrado claramente que no funciona. Más bien lo que hay que hacer es una estrategia para recomponer lo que se hace en seguridad e intentar lograr un camino que permita suponer que vamos por el camino correcto. Claramente, el camino que ha seguido el país, que ha seguido este gobierno, no es el correcto. Sabemos que no ha funcionado y que esto ya tiene años funcionando así, pero el continuar con ello, el darle más plazo a una estrategia, a una mala estrategia que ha dado malos resultados, pues no significaría ningún cambio. Es impensable que si has hecho malas cosas y vas a seguirlas haciendo igual, pues los resultados sean diferentes. Entonces esa disyuntiva no quisiéramos plantearla. Lo que hay que hacer es abonar a una estrategia de seguridad que involucre realmente las preocupaciones de la población. 7 millones de delitos del Fuero Común, mientras 300,000 del Fuero Federal. Claro, los del Fuero Federal, homicidios, todas estas cosas, pues significa mucho más expectación por la gravedad, por la exposición, por la crueldad a veces con la que se cometen, pero por supuesto que a la gente lo lastima mucho los delitos que están ahí en la calle, en su comunidad, en su colonia, en su vecindario. Lo que necesitamos es atender eso, y eso no se está atendiendo desde esta estrategia. Eso es lo que hay que hacer, y yo creo que esa sería en todo caso la opción viable, replantearlo todo. Y aumentar el plazo pues no significa hacer nada diferente, por lo tanto no podemos esperar ningún resultado diferente. Y respecto a los gobernadores, sí hemos hablado con ellos, y ellos por supuesto que lo que quieren es que el gobierno federal ayude, como debiera ser la obligación, porque al final el gobierno federal se nutre de recursos estatales, y parece que se olvida de que tienen que ayudar a las entidades federativas para que puedan enfrentar con mejores posibilidades de éxito pues los problemas de seguridad que tienen. Y nadie está diciendo que no pueda ayudar, como ya está permitido en el texto constitucional desde que se creó la Guardia Nacional, pero de manera, pues, digamos que ordenada, de manera complementaria, de manera fiscalizada y de manera temporal, el Ejército, la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional. Pero es que la propuesta que se tiene es prácticamente cancelar la posibilidad de que haya una Guardia Nacional civil y que ahora sea pues simplemente militar, y esa propuesta es con la que no se puede transitar, con la que nosotros desde luego no estaremos a favor, y que estoy seguro que si la gente estuviera bien informada tampoco le gustaría ese futuro para el país. ¿De acuerdo? ¿Los gobernadores están de acuerdo con su postura? ¿Ustedes ya? Los gobernadores están de acuerdo en que la Guardia Nacional sea asistida, no sea sustituida por el Ejército. Sea asistida por el Ejército, no sustituida por el Ejército. ¿Quiere hablar Botello? Hola, ¿qué tal? Soy de Querétaro. Y obviamente Mauricio no únicamente hemos platicado con él, ya lo ha planteado también él. Él ve innecesario que se militarice a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque hay una excelente coordinación, no subordinación, entre los distintos cuerpos de seguridad, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las policías municipales. Y por cierto,
Querétaro es modelo en justicia penal adversarial. También en Querétaro los niveles de seguridad son aceptables por la población. De tal manera que el modelo Querétaro no vemos necesario el hecho de que la Guardia Nacional se militarice. Incluso en aquellos lugares donde se tiene a la Guardia Nacional haciendo labores internas, tampoco es necesario la militarización, ya que lo ha dicho nuestro coordinador. No es necesario llevarlo a ley. Hoy tienen una posibilidad. Hoy el ejército está en la Guardia Nacional. Sin embargo, vemos que la estrategia, que no es del ejército, sino es del presidente de la República, que es el primer responsable, es el que no está cumpliendo con los mexicanos para cumplir con los estándares de seguridad. Hoy el ejército tiene un líder, tiene alguien a quien seguir, que es al presidente Andrés Manuel López Obrador, y él es el responsable, porque no son los mandos quienes están efectuando de parte de la Guardia Nacional, sino directamente es el presidente de la República. De tal manera, sea el ejército, sea la marina, los términos de seguridad desgraciadamente van a seguir igual, porque el concepto que tiene el presidente es un concepto que no atiende a la seguridad de los mexicanos. La siguiente pregunta es de Carmen Arellano de Ecos. Buenos días. El día de hoy estuvo el senador Germán con Ciro. Estaba hablando de todo el presupuesto que se ha dado a la Guardia, todo lo que les pidieron y ustedes autorizaron. ¿Qué va a pasar con esa situación si esto llega a decirse que pues sí se militariza, como se ve que va a trabajar Morena? ¿Y qué le ha dicho, coordinador, el senador Ricardo Monreal? Porque supongo que lo ha estado buscando. El día de ayer él se reunió, como usted dijo, con el secretario de Gobernación. ¿Y cuál es el cambio que usted ve? Y pues, ¿qué pasó con el bloque? Aquí sigue firme, según el senador Chong, pero ¿qué va a pasar con estos 3 puntos? Me gustaría saber su opinión de ustedes. Pues lo anticipaba yo, parece que la votación está como cantada, que la quieren aprobar atendiendo la orden, así, la orden del presidente de la República, y olvidándose del compromiso que tienen con los electores, con los ciudadanos de este país, y simplemente cumpliendo con pues, un capricho presidencial, con una idea trasnochada de tener un país militarizado, como el que están pretendiendo hacer. Respecto a eso, parece ser que no va a haber grandes cambios. Lo importante es que se pueda intentar, mientras haya el tiempo para seguirlo haciendo, que se haga un alto y que tengamos la posibilidad de dialogarlo, de informar a la gente y que entonces, bien informar a la población, pueda tomar, digamos que opinión y pueda los senadores y senadoras que tienen que votar sobre este asunto, o podamos votar con conocimiento de causa lo que realmente le importa a la gente. A la gente le importa la seguridad, no quien se la brinde. Hoy la quieren el ejército porque confían en el ejército, está bien, pero no es la solución para los problemas de seguridad en el largo plazo en este país. Y respecto al presupuesto, si quieres comentar algo. Yo quisiera comentar como englobar lo que están diciendo. A ver, en términos de la propuesta de militarización, es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública del presidente López Obrador, punto. Tiene 4 años gobernando el señor y hay más de 120,000 homicidios dolosos, la mayoría en manos del crimen organizado. ¿Y cuál ha sido el corazón de la estrategia? Militarizar. Estrategia, por cierto, que es la misma desde hace 16 años en el país y ha fracasado desde hace 16 años en el país. ¿Por qué habría de dar resultados esto que es más de lo mismo? Lo que necesitamos en este país, que es lo que está proponiendo el grupo parlamentario del PAN, es cambiar la estrategia de seguridad pública a una estrategia que, para empezar, se decida con determinación a proteger a los ciudadanos que hoy están abandonados, que se decida combatir el crimen organizado y desarticularlo con inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales y municipales, una estrategia distinta, no nada más formalizar la militarización del país. No tenemos nada contra las Fuerzas Armadas,
pero nuestra Constitución es clara. Las instituciones de seguridad pública son civiles. La Guardia Nacional debe depender de la Secretaría del Ramo. Las Fuerzas Armadas en tiempo de paz deben de estar exclusivamente dedicadas a cuestiones de disciplina militar. Y tiene una razón de ser, porque hay un consenso, no nada más en México, en el mundo, de que no funciona encargarle a las Fuerzas Armadas la seguridad pública de manera permanente. Ya lo decían ahorita, es impensable en un país de decenas de millones de delitos, que la mayoría tienen que ver con cuestiones locales, que se arregle con militares en Hammers y armas largas patrullando las colonias de los mexicanos. Eso no va a resolver el tema. Y nosotros lo que queremos es resolver el tema. Hoy el llamado a los senadores y las senadoras de Morena es a que pueda más su amor por México que su amor por el presidente de la República. No están aquí para obedecer al presidente de la República. El Senado no es una oficialidad de partes, no somos un poder subordinado al Poder Ejecutivo, somos un poder autónomo, independiente, y hoy tenemos que hacer una valoración de cómo sí brindarle seguridad a los mexicanos, no cómo sí darle gusto al presidente López Obrador. Eso en términos, digamos, generales. Y en términos de presupuesto, es que pues le pueden dar todo el presupuesto que sea, todo el presupuesto que quieran, pero si la estrategia es la misma, va a fracasar. ¿Qué ha pasado? Que ha venido desde 21,000 millones de pesos de presupuesto que se bajaba a policías locales hasta 8,000 millones hoy. De hecho, el presidente lo agarró como en 15,000, 14,000 y bajó a 8,000, pero en el pico estuvo en 21,000. Las tienen abandonadas. ¿Cómo va a funcionar así? No se puede. Entonces, no es la solución militarizar más, mucho menos cuando la orden es no hagas nada. Porque para muestra varios botones. Ahí está la sitiada que le dieron a Caborca, Sonora. ¿Y de qué sirvió que estuvieran unos cuantos kilómetros y iban a estar ahí encerrados mientras secuestraban, extorsionaban y asesinaban a mexicanos? ¿De qué le sirvió en Michoacán a la gente que pusieron y fusilaron? ¿O de qué le sirve en Guerrero que pasan y casi se bajan a saludar? Lo que necesitamos es que se imponga el Estado de Derecho en México. Los mexicanos votaron por un gobierno, nos guste o no, ese gobierno tiene que dar resultados y hoy no lo está dando. Y sobre la propuesta de diputados, a mí me gusta hablar derecha la flecha, es una vergüenza la iniciativa que presentó el PRI en la Cámara de Diputados para otorgarle más años de militarización a este país. Ese transitorio se puso en la Constitución para cambiar la estrategia de seguridad. Se puso compartiendo que había un problema con las instituciones de seguridad pública y apostándole a una Guardia Nacional civil. Y se dijo, mientras se conforma, te doy permiso para que, de manera extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada, que quiere decir con una ley que no se hizo, por cierto, y fiscalizada, puedan ayudar temporalmente. Es evidente que eso ya no hizo el presidente. ¿Qué más quieren que en la mañanera diga, sí, sí quiero militarizar el país? Punto. Entonces, ¿cómo es posible que diputados que se digan de oposición, escuchando que el presidente quiere militarizar el país y que no tiene la menor intención de formar un cuerpo civil, que era el único motivo por el cual existía ese transitorio, digan, no te preocupes, presidente, ahí te van 4 años más? Por favor, hombre, que le vean la cara al que se deje ver la cara. Tienen todo el derecho de presentar las iniciativas que quieran, son otro partido, nosotros no tenemos nada que ver ahí, nos deslindamos completamente de la propuesta, pero que asuman su responsabilidad y que no nos vengan ahorita que se trata de salvar a la patria. ¿Saben cuándo vence ese transitorio? En 2024. ¿Cómo? ¿Por qué creen que lo están poniendo en la mesa en el 2023? No tendrá más que ver con miedo. ¿Cómo por qué urge ahorita debatir el tema del transitorio de las Fuerzas Armadas? Favor, hombre. Digo, de veras, la ingenuidad es el peor pecado en política. Entonces, no, cuando menos yo no me voy a prestar para lavarle la cara a quienes vergonzosamente se están hincando ante el poder. Carlos Guzmán. Comentó el senador ¿ha tenido un acercamiento con él desde ayer? Bueno, platicamos, pero sobre todo sobre el asunto del proceso de cómo se daría la discusión, en lo que ya hay un acuerdo para poder
tener el tiempo suficiente a la hora de la sesión y hacer las intervenciones necesarias, básicamente sobre eso. Lo demás, pues no, por supuesto, de lo que estamos convencidos es de lo que estamos desde antes, que a este país no le conviene una policía militar, lo que necesita es una policía civil. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Sí, también obviamente reforzando un poco lo que decía el senador hace un momento, pues el tema del informe de seguridad, de cero impunidad, que no mencionaron el caso de CFE al principio, hasta que una compañera finalmente lo tuvo que sacar para que informaran en la comisión matutina. Pero bueno, pasando a los dos consultas, es preguntarle, senador, en el tema que tiene que ver con esta moción que están proponiendo, es en qué términos va a ser, y también obviamente adelantándose a que se apruebe, que finalmente parece estar cantado el tema, es la controversia constitucional. ¿La van a presentar en bloque con MC, con los demás partidos de oposición, o cómo va a ser, senador? Gracias. Sí, la segunda parte sí, si se llega a aprobar como parece, se presentará una acción de inconstitucionalidad para poder ver que en la Corte se resuelva, y ojalá lo hagan pronto y no se tomen años en resolver, porque entonces pues ya estaría tarde el proceso y en una de esas hasta acabó ya este gobierno y se salen con la suya, con su capricho. Y en el otro tema que me decías, el primero era... Sí, lo que van a presentar el día de hoy. Bueno, la moción es justo para poderla llevar al debate en un parlamento abierto. Y que la gente, porque lo decía el senador Cepeda, ¿para qué ahora? Si está previsto lo que quieren hacer hoy, está previsto y se puede ya hasta el 24. ¿Cuál es la prisa? No necesitamos resolver sobre el transitorio o sobre la condición o lo que quieren hacer, peor aún aquí, el día de hoy con la iniciativa del presidente. No hay necesidad ninguna de hacerlo en este momento. Se puede llevar a cabo las labores que ya tienen, como lo están haciendo. Al final, para efectos prácticos, la Guardia Nacional ya la han convertido en un cuerpo militar. Todos los mandos, todo el principal mando, las operaciones dependen del ejército. Entonces no necesitan ninguna modificación, absolutamente ninguna ley, menos a la Constitución, para poder realizarlo de aquí al 2024. Debatámoslo entonces y veamos si eso es lo que conviene o lo que hay que hacer, que es nuestra posición, establecer una nueva estrategia que permita suponer que vamos por el camino correcto. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo AE. Buenos días, senadores. En efecto, preguntarles, bueno, más bien dos preguntas. La primera, lo consulto, de aprobarse esta minuta en el transcurso del día de hoy, el camino que tomarán ustedes, ¿cuál será esta moción, este debate de plantear o replantear esta estrategia? ¿Cuál camino tomarán ustedes? O sea, ¿seguirán levantando la voz con respecto a este tema? Por supuesto que sí, porque me parece que es un tema que trasciende no solamente a la sesión de hoy, tiene que ver con lo que marca el futuro en el país, y lo primero que se va a hacer es buscar trabajar ya en la acción de inconstitucionalidad para combatirla en la Corte, porque estamos seguros, estamos ciertos, o sea, no hay ninguna duda de que la propuesta de hoy es absolutamente inconstitucional. En el texto constitucional vigente claramente expresa lo contrario de lo que hoy se quiere aprobar. No hay necesidad de leer gran cosa, no hay necesidad de saber de derecho. Con que leas lo que dice ahí y lo que dice la propuesta, puedes observar que se contrapone. Entonces, por lo tanto, hay que ir por esa ruta. Y el llamado es para que, en cuanto se plantee, la Corte lo resuelva pronto, por la gravedad del asunto, por lo que representa. Ok, finalmente, nos acaba de decir que el poder actual, algún día se irán. ¿Esto marca algo? ¿Tienen ustedes pues temor de que Morena continúe en el poder? No es un temor en ese sentido. Lo que tenemos un temor de que al final lo que pase con la Guardia Nacional es su desaparición, como está establecida hoy, como está autorizada hoy, como un cuerpo de seguridad civil, y que pasa a ser simplemente pues una parte más de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque entonces estaríamos cancelando la posibilidad de aquello que se dijo y que se aprobó aquí en 2019, de tener una policía, digamos, nacional, una Guardia Nacional, que pudiera tener labor, pues desde luego mandos civiles, con responsabilidades muy específicas, y que mientras su consolidación, que por eso fue el transitorio que se aprobó, pudiera ser asistida por las Fuerzas Armadas. Pero en ningún caso se planteó, se supuso que pudiera ser pues simplemente la cancelación de la posibilidad de tener un cuerpo nacional de seguridad civil. Mensaje para los estados con respecto a esta estrategia que pues muy probablemente se va a aprobar. Pues
seguir asumiendo, como lo han hecho muchos de manera valiente, muchos de manera responsable, otros no, cada quien sabe su historia, pues la responsabilidad de generar condiciones para que la vida se desarrolle lo mejor posible. Pero evidentemente se necesita la federación, evidentemente los delitos del fuero federal, que son justo del fuero federal, son responsabilidad del gobierno federal, son los que los tienen que atender, y ahí se necesita trabajar de común acuerdo, como lo señalaba el senador Botello, que lo están haciendo en Querétaro y lo están haciendo algunos otros estados, por cierto, gobernados por el PAN, que claramente tienen mejores cifras en materia de seguridad que los que gobiernan los de Morena. Ok, es todo, gracias. Finalmente les pregunta Fernando Moctezuma de CCO Noticias. Gracias, buenos días. ¿Qué le contestarían a aquella parte de la población? ¿Qué le contestan a aquella parte de la población que dice que nada les parece, que por un lado están en contra de los abrazos y que por otro lado están en contra de fortalecer cuerpos de seguridad? ¿Cuál es esa alternativa para aquella parte de la población que está sin saber hacia dónde va a ir la seguridad pública del país? Gracias. El Parlamento Abierto es una buena oportunidad para que puedan ver cuáles son realmente las complicaciones de hacer caminar una propuesta como la que hoy está en la mesa y cuál sería la alternativa. Y que no estamos en contra de una y de otra, desde luego que no, lo que pasa es que son diferentes y las dos son malas. De lo que estamos hablando es de continuar con una estrategia que ya se dijo aquí no ha funcionado. El fracaso en la estrategia de seguridad, si es que hay alguna del gobierno federal, es absoluto, es rotundo. No tiene cuestionamientos, por más que quieran decir otra cosa. No hay comparación que valga entre lo que se hacía antes y lo que se hace hoy. Hoy es peor, los resultados son peores, no admite duda ahí. Y entonces pensar en continuar con lo mismo, pues es un sinsentido. Lo que hay que hacer es replantear una estrategia que permita suponer que podemos ir por el camino correcto para solucionarlo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Qué cosa es? La lona.